Yo creo que él, más que un tema de humildad y un tema de responsabilidad política, que es ordenar la coalición, ¿no? Nosotros tenemos una coalición desordenada. Él, en el marco de esta coalición, tiene que ordenar una interna en la que tal vez no le toque participar. De un intento de asesinato a la vicepresidenta, una causa que no se ha esclarecido, que no se observa celeridad en esa resolución, de una condena que pone a Cristina frente a una proscripción, o sea, pone al peronismo de nuevo frente a la palabra proscripción. Derechos humanos tienen que ver con una democracia plena, por eso también la cuestión de la proscripción a Cristina Kirchner. Bienvenidos a Para que Sepas. ¿Cómo estás? Del otro lado, feriado para muchos, nosotros trabajando acá para llevarte toda la información, un día muy especial, día en donde vale la pena hacer memoria, valga la redundancia, en Argentina. Y me parece que hoy la mejor manera de hacer memoria es hablar con uno de los protagonistas que estuvieron ese día, hace unos cuantos años, en donde la historia cambió de rumbo. Está con nosotros el doctor Campolongo, Carlos Campolongo, que nos va a hacer un raconto. A veces yo digo, veo clima festivo en un día como hoy, pero cuánta contradicción sobre festejar en un día como hoy, ¿no? Sí, además la Sí. primero porque yo que el 24 de marzo nos compete a todos los argentinos de bien, a todos los argentinos. Entonces, apropiarse de esa fecha me parece equivocado, me parece, para otras cosas. Para la política. Para la política partidaria, digamos, o faccional. Porque realmente esa noche, yo lo recuerdo, la comparo con lo festivo y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver con los años que después del 76... Imaginémonos que hay gente del otro lado que no lo vivió, mucha gente joven que lo que hace es leer o escuchar lo que le cuentan de lo que pasó hace tantos años en Argentina. Vos estuviste ahí. ¿Me contás en primera persona qué es el 24 de marzo en nuestro país? El 24 de marzo, en mi decisión personal, fue acompañar a la presidente constitucional, que fue Isabel Martínez de Perón, detenida durante más de 5 años, sin causas, simplemente porque se trataba de otra cosa. La causa eran unos confites que había comprado, etcétera, etcétera. Esto sucede, para los más jóvenes, luego del vacío que se produce con la muerte del general Perón. Entonces, realmente las cuestiones se pusieron difíciles, sobre todo con el Rodrigazo, etcétera, etcétera. El 24 de marzo, para mí, 2 puntos a tener en cuenta. Primero, ¿cuál era el contexto internacional? La Guerra Fría. Comunistas y anticomunistas, Estados Unidos y la Unión Soviética, para simplificarlo. Bueno, ahí tenés un anillo. Y el otro era la cuestión interna y la época del Mayo francés, de las revoluciones anticoloniales, etcétera, etcétera. O sea, había un marco, un espíritu. En nuestro país, internamente, había un enfrentamiento. Perón, estábamos en democracia ya, le había dicho a los montoneros que se dejaran de joder, que estábamos en una democracia. Varias veces les mandó el mensaje y tuvo entrevista. No lo quisieron, jugaban otros factores. Había un plan económico prediseñado, la voz cantante la llevó José Alfredo Martínez de Oz, y desde ahí, y con esto concluyo, creo que empezó otra Argentina cuyos efectos muchas veces los estamos viendo hoy. Cuando hablamos de historia en Argentina, lo que te proponemos es tratar de ver qué del pasado puede explicar lo que vivimos hoy y tratar de sacar conclusiones sobre lo que puede llegar a pasar en una Argentina en donde todo es impredecible, pero si nos ponemos a analizar algunas cosas tal vez que se estén viviendo en Argentina, pueden no ser tan arriesgadas, pueden ser no tan azarosas, tienen una explicación. Hoy, particularmente, lo que se vio fue un acto en donde creo que finalmente se hizo caso al pedido de Estela de Carlotto de no utilizar la bandera de proscripción de Cristina
para acompañar lo que significa el 24 de marzo. Vi algunas, la verdad es que no estuve allí, pero seguí la cobertura de 24, vi algunas, pero no eran las banderas dominantes. Y también los discursos del oficialismo que estuvo allí, representado en la Cámpora, porque la realidad es que fue la Cámpora la que, como el año pasado, otra vez convocó una marcha, una multitud. Ramón Indart, buenas tardes. Buenas, Marce. ¿Qué dejó esta manifestación? Sí, a ver, en la coyuntura me parece que las voces son claras. Se habla de la interna peronista, de lo que puede pasar en las primarias. Me quedo con esto que decía Carlos, esto de no quedarse con una fecha, no apropiarse de esta fecha, que es de todos los argentinos. Tengo muchos amigos, familiares y demás que no están en ninguna organización y todos los 24 van. Más allá de lo que quizás del otro lado alguien diga... ¿Hoy bueno, fueron? pero... ¿Hoy fueron? Sí. Sí. No importa quién convoque. No, es que en realidad, a ver... Se sienten representados por la fecha. Es cierto que después la tapa se la lleva quizás alguna organización, pero Sí. pero hay mucha gente que va, camina y dice, bueno, hoy es un día de memoria. Es cierto, yo tampoco lo viví, Sí. pero todos te dicen más o menos lo que te cuenta Carlos. Una fecha que no hay que olvidar, porque hay juicios que encima están abiertos, que se mantienen, y eso me parece que también es importante. Después la interna... Donde haya política, Marce, va a haber coyuntura y va a pasar lo que pasó, hablando de un lado y del otro. Importante me parece que es la fecha y hacer memoria, ¿no? Voy pidiendo ya, si podemos, lo vamos a presentar, es nuestro invitado del día y vamos a recorrer todo el programa con él, persona que admiro, persona que hace mucho tiempo tengo ganas de entrevistar, analista político, uno de los mejores editores que tiene la Argentina, de los mejores escritores y además una de las personas con mayor conocimiento en todos los temas, digo yo, en interés general que tiene nuestro país. Está con nosotros Jorge el Turco Asís. Turco querido, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me gustaría empezar con... Me dio mucha risa, tengo que decirte, tu título, tu último título, 4 monos del paisaje. Un poco de humor. El tema del paisaje tiene que ver con una miniserie que se publica en mi portal, que se llama Son 4, el resto es paisaje. Por supuesto, estos son 4 monos en astrología china, todos, del paisaje. Porque los 4 del centro, los 4 que importan para analizar el panorama actual de la Argentina y lo que viene, los 4 son la doctora, Mauricio Macri, el ángel exterminador, Horacio Rodríguez Larreta, Geniol, y Sergio Massa, el profesional. Son los 4 que verdaderamente cuentan. Y el resto, el paisaje, un paisaje muy importante, pero que es un paisaje que legitima o complementa la fundamentación de estos 4 que son los que hoy rigen la política argentina. Todos se preguntan hoy, ¿va a ser Macri candidato a presidente? O me preguntan, ¿por qué no está Patricia Bullrich entre esos 4? Porque Patricia Bullrich depende de la decisión de Mauricio Macri, como dependen todos los otros exponentes importantes del paisaje, ¿no es cierto? Estos 4 son 4 presidenciables. Daniel Scioli, que Daniel Scioli cree a Alberto Fernández, que lo tiene casi atenazado en su estrategia. Alberto Fernández tiene todo su derecho a ser también presidente. Lo ampara para eso la Constitución. Yo creo que no hay por qué proscribirlo. Por supuesto que él forma parte del paisaje mientras es el presidente de la República. Turco, te quiero hacer una pregunta. Un peronista el otro día me hacía esta observación. Si Alberto quisiera utilizar la lapicera y hacer uso de su última estrategia para capitalizar poder, podría hacerlo tratando de reconfigurar en su poder las cajas. O sea, quitarle a la Cámpora el PAMI, quitarle al ANSES, poner gente propia, si es que tiene, y hacerse quizás de lo más relevante que tiene hoy el poder en manos del kirchnerismo. Sí, eso creo que lo pensó en algún momento, y esa especie de rebelión de los espartacos que se querían emancipar, yo lo conté de esta forma, ocurrió cuando fue el amague de denuncia de Guado de Pedro.
En algún momento el presidente tomó fuerzas, incluso llamó a un periodista y le dijo, les voy a aceptar la renuncia a todos, los voy a sacar a todos, y eso duró lo que la sensatez de Vilma Ibarra logró imponerse, ¿no? Nos quedamos, se cae todo, dejate de bromar. Lo que hubo ahora es un amague adverso a lo que me decís vos. Es que yo lo adelanté, no te digo que por haberlo adelantado pudo haber influido. Había un proyecto de irse todos, de dejar todas las cajas, como se dice, de dejar el Ministerio del Interior. Me permití decir desde un programa televisivo en otro canal, de sugerirle al presidente que buscara un buen ministro del Interior, que es muy difícil encontrar un ministro del Interior, estaban hablando ustedes del proceso militar, en el año de Viñones. Este es el año de Viñones que tiene Alberto. Los meses que le quedan por delante son los meses de Viñones. Viñones, ¿qué fue? La comisión liquidadora del proceso militar, y hoy lo lógico que porque en realidad es interesante hasta desde el punto de vista periodístico, porque el gobierno prácticamente no existe y está rebosante de periodismo que ataca a un gobierno que prácticamente no existe, que está en los meses de Viñones, ver cómo sobrevive, y Alberto tiene, por supuesto, fierros institucionales, como para irse, si quiere, a dar un discurso a la Antártida o moverse para cualquier parte, pero irse también y estar hoy en la cumbre iberoamericana, en la República Dominicana, e irse a verlo al presidente de Estados Unidos, son fierros importantes que te da la presidencia de la República. Y a mí me parece, yo veo que se equivocan todos, pero yo no soy el que tiene la verdad. Yo veo que se equivoca infinitamente el oficialismo, pero se equivoca de una manera atroz también la oposición. Me parece que tienen una mirada política muy de secta, porque ¿qué es lo que pasa hoy? Tenés una crisis incendiaria desde el punto de vista económico, que esto no te lo voy a explicar a vos, que sabés mucho más que yo del tema y me podés enseñar. Tenés un gobierno que no existe, una oposición que también se fragmenta, y una campaña electoral prematura. Tenés un hombre que gobierna hoy, que es Sergio Massa, que yo lo pongo como que hace equilibrio, es un artista de variedades, que hace equilibrio sobre una cuerda floja, hace cosas, busca alguna... Por supuesto, porque lo que se le quiere decir como burla, el plan llegar no es menor. El plan llegar era evitar cualquier tipo de estallido, y me parece que donde se equivoca la oposición es en creer que va a haber una bomba. Y no va a haber ninguna bomba. Eso está bueno, porque casi que está tan dentro del discurso, lo que viene es una... Yo me pregunto si esto ya no es una bomba. Y se está tratando de que no estalle, porque el condimento de que no sea un... Yo te pregunto a vos, ¿por qué no estamos en una crisis social con números tan endebles desde lo económico y con una política fragmentada, pero no mirando la oposición, mirando quienes gobiernan, ¿no? Ese es el milagro argentino, compañera. Ese es el milagro, en cierto modo. ¿Por qué? Mira, el tema social se controla, se contiene. Organizaciones sociales, una conmoción permanente, una dificultad para desplazarse, todas las cosas que lo dijimos 1000 veces y está ahí de una manera visible. ¿Por qué no hay crisis económica? ¿Por qué no estalla esa bomba? La bomba no va a estallar, ni con este gobierno, ni con el próximo gobierno. Los que creen y tratan de ver si explota esa bomba es porque están seguros que van a ganar y de pronto puede ser para ellos. Y el problema es, ¿y si no es para ellos? ¿Y si sin gobierno, con esta desorientación absolutamente ejemplar, incluso se te pueden atrever a ganar las elecciones porque vos desde la oposición no generás una credibilidad? Yo le digo, muchachos,
si tocan la puerta de la bomba, golpean la puerta equivocada, porque vos conocés de bancos, ¿qué es el mercado? El mercado argentino optó para que no explote ninguna bomba. Vos tenés que hablar con 2, 3, 4 banqueros quiénes son los que tienen los bonos. Vos hablás con los buscapinas de Wall Street, como lo llamo yo, los buscapinas de Wall Street, y entre ellos algunos se llaman ya los buscapinas de Wall Street porque uno cree que en Wall Street son todos americanos, que están trabajando y son todos argentinos, uruguayos, colombianos, atorrantes como nosotros, que están ahí, que buscan la manera de hacer algún golcito en sus propios fondos de inversión y tampoco tienen ningún interés que explote ninguna bomba. El fondo casi es un problema personal lo que tiene con la Argentina. Y tenés el artista de variedades que es uno de los 4 que es importante, porque si más o menos llega al final del camino, por más que él diga que no, él es candidato a presidente de la República. Como quiere también la doctora y como quiere también Macri. Estamos hablando de Sergio Massa. Porque tanto sí, de Sergio Massa y la doctora y Macri, los dos tienen una simulada desesperación por volver a ser presidentes. Por supuesto que los números no le dan. Pero eso de los números no le dan también es relativo, porque las encuestas hoy en la Argentina son ejercicios de adivinación. ¿No es cierto? ¿Me explicás por qué es un ejercicio de adivinación? Porque es muy difícil, porque nadie atiende a encuestadores. Una encuesta presencial cuesta muchísimo dinero, no tenés a quién vendérsela, es muy difícil hacerla. Nadie atiende un teléfono de un encuestador. Y háblalo con los encuestadores, que entre ellos pero no viste saben que esto. se les pega mucho a los encuestadores y yo en un punto los entiendo. Hacen lo que pueden con los recursos que tienen, pero está bueno que lo expliques vos que tanto has visto de encuestas y demás. Ahora, de todas maneras, volviendo a este centro, yo te decía, ¿cómo puede ser que no haya un estallido social con estos números? Si alguien me decía que con una brecha cambiaria por encima del 100% íbamos a vivir más de un semestre, te decía es imposible. Ahora, si me decías toda una gestión con brecha cambiaria por encima del 60%, mucho menos. Y si alguien se atrevía en Argentina a ir como candidato, después de haber sido ministro de Economía, con una inflación de estos números, como estamos viendo 3 dígitos, nadie te creía. Ahora vos me estás diciendo, quizás sea una de las personas con mayor posibilidad. Él se equivocó, como se equivocó Macri, como se equivocó Alberto Fernández. Todos en algún momento se hablan encima. Se equivocó Sergio al decir que en abril iba a tener el 3%. Hubo alguien que le tiró un pase prácticamente mágico, casi salvador, que fue Domingo Cavallo, que Domingo Cavallo dijo, con estabilizarlo en 6, un tipo sensato que ve bien la economía, con estabilizarlo en 6, esto va a funcionar. ¿Para qué decís el 3? Es lo mismo que dijo Macri cuando habló del segundo semestre o cuando Alberto dice, le declaro la guerra. Cuando hay una necesidad de comunicar y de ver cómo ganás algún título para el domingo. Ellos dicen que es porque quieren anclar expectativas. Sí, es posible. ¿Se puede hacer eso? Podrá ser posible. Yo no, sinceramente no apostaría por eso, ¿no? Pero bueno, está complejo el panorama, pero no son muchos. Una mesa como esta, vos podés llegar a resolver todos los problemas de la Argentina. Y sobre todo, si sos opositor, por ejemplo, en mi evaluación, que yo no soy, no tengo consultora con encuestas, nada de eso, pero bueno, me involucro bastante en temas privados, pero que tienen que ver con consultas políticas y demás. La Argentina, la decisión electoral la va a dar otra vez el centro político. Inteligentemente muchos tratan de ir hacia el centro, ¿no es cierto? Pero acá tenés 2 personajes que son los que controlan, los que rigen, los 2 jefes de cada uno de los amontonamientos, del Frente de Todos y de la coalición Juntos por el Cambio, que los 2, por supuesto, no se resignan como no se resigna ningún político.
Cuando a vos un político te dice, quiero dedicarme a disfrutar de mi familia, es porque lo garcaron. Es muy notable lo que decís. Ahora, volviendo a esto, que yo te veía, que me hiciste reír cuando decías que no te los imaginabas regando geranios, No, ni a Mauricio Macri, ni a Cristina Fernández de Kirchner. Y si vos la viste a la doctora en su discurso que dio, empoderada con todos los estadistas jubilados que tenía alrededor, retirados, que eso me hizo acordar la novela El otoño del patriarca, si vos no El otoño del patriarca, el patriarca de García Márquez acostumbraba a recibir a todos los dictadores exiliados, les ganaba a las barajas toda su fortuna y los dejaba ahí. Bueno, estaban todos los estadistas retirados y ella empoderada. No la veía yo como una señora que tiene ganas de cuidar a su nieta. No, y de hecho, no sé si lo tenemos algunos de los títulos que tiró Máximo Kirchner hoy, que fue quien agarró, casi como si fuera el conductor del evento, agarró el micrófono y empezó a hacer declaraciones hoy en la marcha y en la concentración. Bueno, obviamente es diputado y es el hijo. ¿Lo tenemos? Pongamos por favor, así lo compartimos. Que las condiciones que nos imponen a nuestro país desde el Fondo Monetario, que lo que les interesa es conducir nuestra economía, no que podamos pagar o hacer frente a la deuda de manera lógica, sin que eso dañe y resienta el desarrollo de nuestra patria. Tenemos que darnos cuenta también qué pasó durante el macrismo. Lo que hizo el macrismo en materia de endeudamiento es criminal y hasta acá ningún fiscal, ningún juez y mucho menos nuestra Corte Suprema ha puesto, aunque sea el ojo en ello. Y la verdad que es necesario saber qué se hizo con semejante cantidad de plata que hoy le está trayendo tanto dolores de cabeza a los argentinos. Entonces uno ve que viene el Fondo Monetario a explicarnos cómo manejar la economía, mientras los bancos norteamericanos se caen y enseguida salen en su rescate. Están más interesados en rescatar los bancos que a la gente. Y nosotros estamos más interesados en rescatar. Está hablando de economía. ¿A quién le marca la cancha? Ya, me parece que baja su discurso para un consumo interno que necesita ese discurso. Pero ninguna de las cosas que hace Massa las hace sin el aval y el conocimiento de la esfera política que lo sostiene. Massa es un accionista importante de este gobierno, es una coalición. ¿Cuál es la diferencia entre Alberto y Sergio? Sergio es jefe, si vos querés, de un espacio minoritario, pero es jefe. Alberto está ahí con sus amigos y bueno, y en un espacio muy importante. Ahora, estos muchachos, por supuesto, la gran alianza que tiene Sergio es con los muchachos de la Cámpora, que son casi los que lo impusieron, y muchos de la Cámpora que lo tienen, dirían, in pectore como su candidato, y la doctora. ¿O vos te crees que Guado de Pedro se va a sacar una fotografía con Jorge Rendo si no está habilitado por la doctora? Nadie lo creería. Ahora, digamos, ¿Guado de Pedro no tiene capital como para ir él solo? Mirá, podrá ser, pero yo creo que ya no hay más lugar para presidentes delegados en la Argentina. Esto está para jefes. Y es el problema que tienen hoy. La doctora, que nunca quiso serlo, es la jefa del espacio y la jefa del peronismo. ¿Y quién te da la catadura de jefe del peronismo? El ataque del gorila. El ataque del antiperonismo es el que concentra y legitima el poder de un jefe. A ella, cuanto más la ataquen, y eso se lo digo a veces en otros canales específicos que viven del ataque, en realidad implorarían para que la doctora sea candidata, porque si la doctora candidata sigue también la algarabía y para nosotros va a ser mucho más entretenida esta historia. Pero también es jefe Macri. Macri es un jefe. La reunión de hoy fue muy importante.
Contame de la reunión de hoy. Obviamente estamos hablando reunión a solas con Larreta. Una reunión con Larreta que... Pensábamos que este fin de semana, algunos pensaban, creo que estuvo Vidal acá y también hablábamos de la fecha, que ya se definía, ¿no? Macri, parecía que todavía no. Según mi información probablemente mala, se retarda, quizás con algunas reuniones más, lo que más les importa y les interesa a los dos, que es la sucesión en el artificio autónomo de la capital, en el Maxi Kiosco. ¿Quién se queda con el Maxi Kiosco? Sobre todo en un momento tenso donde, bueno, me parece que es para PRO y para sus estrategias es mucho más importante conservar la capital que el proyecto nacional. Pero la capital saben que no pueden perderla. El candidato va a ser Jorge Macri. Y Rodríguez Larreta va a tener que bajar o quedan muy bien posicionados para el 2027 Quirós, Acuña, Soledad Acuña y Emanuel Ferrario, que lo saben, no es que lo bajan. El problema es cómo se instrumenta esto y cómo se habla con los radicales, no cómo hablas con Martín Lustó. Vos tenés analistas que saben muy bien que hay que hablar con Jacobiti. ¿Y quién es del PRO que puede estar en condiciones de sentarse y hablar con Jacobiti? Yo te puedo asegurar, este muchacho Jorge Boga Macri, al que yo le dije que tenía que utilizar el primer apellido, sobre todo cuando quería ser gobernador en la provincia de Buenos Aires, este muchacho va a ser, me atrevo y me puedo equivocar, el candidato en la capital, porque el PRO, el Maxi Kiosco, tiene que ser gobernado por un paladar negro de la familia. Te quiero mostrar, para que también puedas hacerte una opinión de ella, digamos, compartir con el público lo que esta semana vivimos, porque vino María Eugenia Vidal, un poquito de lo que compartimos esta semana con ella. No me puede decir Larreta que me baje, no es mi jefe, es mi amigo. Ahora, Macri tiene otro liderazgo. Si Macri te dice, mira, María Eugenia, no, yo no voy a jugar, pero vos no juegues. No, creo que él no haría eso. Él no haría eso. No me pediría que me baje. Tampoco lo va a hacer con otros, ¿eh? Él no creo que baje a nadie. En todo caso, él va a decidir si compite o no. No me imagino que él siente a ninguno de nosotros para decir no compita. ¿Está la circunstancia del país para un candidato nuevo, para alguien que emerge, o está la situación del país para candidatos que ya pasaron por la presidencia y tienen esa experiencia? Después cada uno juzgará si buena o mala. Insisto, ¿estamos para un escenario Cristina y Macri o estamos para un escenario de alternativas nuevas? Yo creo que el país está para un equipo, no para un candidato. Y el que no lo entienda va a fracasar. Creo que lo que hay que enfrentar es muy complejo para pensar que esto lo va a resolver un presidente o una presidenta. No va a pasar. Pero el liderazgo es de un presidente. Por supuesto, el liderazgo es de un presidente, pero ese liderazgo incluye entender que no puede tomar las decisiones solo, que va a gobernar en marco de una coalición, que esa coalición y ese gabinete requiere liderazgos muy... las coaliciones. No lo creas tanto, la nuestra cumplió 8 años y gobernó sin el nivel de confrontación que tuvo el kirchnerismo. Pero... Que comente lo que ella dijo, ¿Qué te parece? O que te cuente cómo viene el tema. No, que me cuentes cómo viene el tema. El tema de ella, a ver, si María Eugenia Vidal hubiera querido, la chica de flores de Girondo, como la llamo yo, hubiera querido ser jefa del artificio autónomo del Maxi Kiosco, lo tenía prácticamente servido. Ella no quiere hacerse cargo del Maxi Kiosco. ¿Por qué? Ella, por distintos temas, ella no quiere volver. Ella tiene la aspiración nacional. La aspiración nacional, pero en el fondo, sin decirlo, tal vez espera la decisión de Mauricio. Que Mauricio es el que la vuelve a recibir, porque en realidad hubo un problema con Mauricio. Esto ocurrió en el 2019, cuando creo que hasta de este canal algún osado tiró lo del plan B corta. El plan B corta que venía acompañado con consultores que decían
que medía más que Mauricio. En ese momento el tema del plan B lo irritó mucho a Mauricio. Como lo irritó a Mauricio el 2021, cuando Larreta, ante su desaprobación, hace este cruce de variables que lo manda, acepta que venga otra vez a la capital y lo manda a Santini. Eso tampoco le gustó a Mauricio. Como no le gustaron los festejos del 2021, cuando lo invitan a subir, pero ni siquiera lo invitan a hablar. Entonces dice, me quiere jubilar. Porque el problema, ¿y por qué te lo pongo a Larreta entre los cuatro que es? Porque Larreta se emancipó. Sí, ya está. Larreta no tiene otra alternativa que, si es Macri el candidato, enfrentarlo. ¿Y sabés qué es lo que creen los larretistas? Casi te diría, desean esa confrontación porque les parece, por los números, que Rodríguez Larreta en una PASO le gana a Mauricio. Ahora, pero Jorge, Macri. perdón. Pero en ese punto, ¿no es inevitable en política? Digo, querer jubilar es una locura. Pero, porque vos lo tenés que jubilar en alguna interna. Entonces, esa interna para Larreta sería inevitable y si gana la verdad, puede decir, ahora sí soy el jefe. Soy el jefe, claro. Y se acabó. A mí no me cuestiona nadie más. Por supuesto. Esto es una especie de encuentro entre un tipo que no duda de ser filicida, por algo yo lo llamo el ángel exterminador, por algo hay una grande lista de políticos exterminados, hasta de su propio espacio de él, que no caigamos en el mal gusto de citarlos, porque son quizás amigos de todos nosotros. Él no tiene ningún reparo si tiene que ir a fondo. Y Horacio es el encuentro entre el parricida y el filicida, que en el fondo no se atreve y que en el fondo puede combatirlo y tal vez creer que puede ganarlo, pero no puede negociar, porque culturalmente todavía el jefe es Mauricio Macri. Ahora, perdón, si se enfrentan, ¿el que pierde es un muerto político? Bueno, esto es, en la Argentina la derrota es un error. La derrota no es una contingencia de la política. En la Argentina... Pero Jorge, pero del otro lado, ¿no encontrás un rival que pueda tener Cristina en el peronismo como tiene Macri? ¿O sí? Mira, la doctora es la jefa. A la doctora la necesitan en la boleta, porque si no, prácticamente es como un pan de manteca en el asfalto durante estos últimos días de calor de marzo, ¿entendés? Necesitan verdaderamente a la doctora que esté en la fórmula. Y la doctora todavía ocupa la centralidad. Ocupa tanto la centralidad que todos quieren replicarla y ser adversarios de ella. Vos fijate que si ella va de senadora a la capital, seguramente la doctora Carrió va a ser candidata a senadora porque sueña con enfrentar a Cristina, a la doctora, ¿no es cierto? Ella lo sabe, de hecho en los discursos solo hacía alusión a Macri. Y te lo pongo sobre la mesa. Últimamente también hace alusión a Javier Milei. Sí. ¿Quién? Cristina. Cristina, sí, porque es viva. Porque tiene la astucia. Cuando vos, desde el poder, criticás a alguien, elegís a tu adversario. El poder te facilita la gestación de tu propio adversario. Es una manera también de minimizar al otro. Yo discuto con él. Lo cual es una actitud, te diría, inteligente, que los tipos que más o menos que miran la política se dan cuenta de esto, ¿no es cierto? Ahora, el tema Milei, por supuesto, Milei es el último fenómeno o el único fenómeno último de la política
¿Nos compartís un poco de esa nota tan buena que hiciste? Hacías alusión a Steve Bannon, jefe de campaña de Donald Trump, fue jefe de asesores de la Casa Blanca, y lo definías como quizás un armador del nacionalismo de derecha. A mí me sorprendió que vos haces alusión a 4 personas que él tiene en un listado cuando mira América Latina y mira Argentina, si es que en algún momento mira Argentina. Vos mencionás en tu artículo a Pichetto, mencionabas obviamente a Milei, a Moreno y a Santiago Cunio. No hablas de Bullrich en ese listado. Porque Bullrich no tiene que ver con eso. Bullrich no tiene que ver con ese discurso nacionalista, digamos. Para mí, si yo soy consultor de Bannon y viene Bannon y me dice, yo necesito ver algunos exponentes de algo, es un tipo que, no es que intentó. Él desde Bélgica tiene una fundación de movimiento donde hay muchos aportantes y no creo que este sea un hada buena, desinteresado del dinero. Me parece que tiene aportantes y sponsors bastante importantes. Pero en América Latina un tipo como Bukele no le interesa tanto, porque no le interesa tanto si vos querés ese país. Pero a Bolsonaro se lo adjudicó y a un tipo como Milei, que Milei se codió con la gente de Vox. A Milei le fue muy bien con la gente de Vox. Ahora, el extremo liberalismo que propone Milei tiene muy poco que ver con el nacionalismo, casi te diría hasta xenófobo, que tiene otra derecha. Hoy hay una especie... En realidad, a izquierdas y derechas hoy los une el fracaso. El fracaso es el elemento unificador, ¿no es cierto? Pasa en América Latina, pasa en otros lugares. Está bueno entenderlo eso, porque viste a veces el argentino solo mira a Argentina y en realidad somos parte de un mundo y de fenómenos que se mueven más allá de las fronteras. Por supuesto, bueno, hay una especie de derechización y te parece que la onda es la droga. Y vamos para la derecha. Que no pasó en Brasil. ¿Qué fue la frase de Trump? Estados Unidos first, Estados Unidos primero. Que eso lo decía Jean-Marie Le Pen en el 80 en Francia. El padre de Marine ya estaba con la France d'abord, de la Francia primero. Saca un libro hasta enredado ahora que dice la Argentina primero. Es casi tener una consigna de los nacionalismos que hoy, al amparo de una especie de fracaso de la globalización, viene una especie de retorno de las naciones y por eso hay tanto cultivo hacia una derecha y por eso inteligentemente todos miran al centro. Y acá no te surge un Milei de izquierda hoy. No surge un Milei de izquierda. Ahora Milei, por supuesto, él tiene problemas estructurales. Si Milei estuviera en todas las boletas, en todos los distritos, si en todos los distritos el candidato fuera Milei, sería, pero... Como es la política argentina, mira, hago mal en decírtelo, pero yo sé de minigobernadores, intendentes que arman, peronistas, que arman la lista de Milei en sus distritos. Claro que sí. Que buscan un tipo más o menos de derecha, que aparte pobre Milei... Que encaje con el discurso. Pobre Milei. Milei tiene que ir a los distritos, por supuesto... O genera nuevos Mileis, que es muy difícil generar tipos nuevos de la política y hacerlos, o te aparecen políticos de derecha que no se metieron en ninguno de los dos amontonamientos. Aparte, ¿qué es lo que necesita? Que esos políticos se autofinancien. No hay muchos probables outsiders que estén en condiciones... y Milei hoy es casi te diría prisionero de sus convicciones, porque él, por supuesto que no va a ganar. Él, si está en un canal y grita, todos los van a ver a él, pero la gente va a votar más hacia lo racional. ¿De dónde surge el votante de Milei? Por lo menos vamos a analizar la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, ¿de dónde surge el votante de Milei? Pero surge, si vos querés, también una característica principal es el fracaso. Este muchacho, la inteligencia, yo no sé si es por Karina, la hermana y demás, generó todo un producto muy interesante, que es
te diría políticamente desde el punto de vista estratégico, prisionero de sus convicciones, porque él denunció tanto la secta que no puede asociarse con ninguna política. Por ejemplo, Macri pagaría por hablar como él. Sí, claro. Bullrich quisiera estar con él, pero si este muchacho va con Bullrich o va con cualquier otro y se asocia con cualquier otro, esa gente difícilmente lo acompañe. Pierde, digamos, el voto que generó. Carlos. Jorge, es atrapante lo que estás describiendo. Yo te pongo una palabra que está en boga, para la derecha y para la izquierda, según los lugares, que es el populismo, que en realidad no es una ideología, es un método de gobernar a través de la emoción, etcétera, etcétera. ¿Vos crees que eso en serio, sobre todo en situaciones de crisis, puede tener perdurabilidad? Mira, el tema del populismo creo que es para una clase tuya, Campolongo. Porque cuando nosotros éramos chicos... Demagogia. Cuando nosotros éramos chicos, la palabra populismo era un concepto peyorativo del marxismo hacia el peronismo sí, y hacia todos los movimientos nacionales. Yo, que fui a acompañar en mis tiempos de militante del Partido Comunista, yo fui a acompañar el proceso chileno al socialismo. Por supuesto, desde ahí se empezó a utilizar mucho la palabra populismo. Sí. Populismo era todo aquello que no tenía que ver con el marxismo. Lo del marxismo se trasladó al liberalismo. Todo aquello que no sea exactamente neoliberal, por supuesto, tiene que ser populista. Y si vos tenés alguna política que mire por lo menos una cierta justicia social hacia las clases populares, sos irremediablemente populista. Y si vos sos político y no generás solución para las clases populares, sos un hipócrita, sos un cínico. ¿No es cierto? Ahí estás preso de todo eso y todos temen ser tildados de populistas. ¿Sabés qué es populista? Lo que era barbarie en la antigüedad. ¿Qué era el bárbaro? Aquel que no era romano. Todo aquello que no era romano tenía que ser conceptuado como barbarie. Y hoy es muy difícil en un país que hoy tiene la pobreza que tiene la Argentina, que vos tengas una política que no mire hacia la resolución de los conflictos de la clase popular. ¿No sentís cuando hablás con estos dirigentes que se están dejando llevar por una minoría intensa hoy? Quizás no es intensa, hay una mayoría silenciosa, quizás a eso apuesta Larreta cuando dice yo no voy a meterme en la grieta y espero que en octubre gane esa mayoría silenciosa. Y hoy el dirigente que está en los medios se deja llevar a veces por una minoría que no, es por acá. Bueno, mira, es de lo más racional de la política de la oposición es este proyecto que evite Larreta, que de pronto Larreta te lo puede emitir sin carisma. Yo suelo decir que tiene el carisma de una cicatriz, ¿entendés? Sin carisma, sin una gran... Pero él te dice que para gobernar la Argentina vos tenés que tener un 70-75% de consenso. ¿Y cómo no vas a coincidir con eso? ¿Pero para ganar una elección? Pero para ganar una elección, acá me parece que hay una gran subestimación de la sociedad. Los que te dicen a vos que no, que en las PASO vos te tenés que poner salvaje y duro y después en todo caso racional en la segunda vuelta. Pero vos te crees que son todos estúpidos. ¿Te crees que las sociedades se suicidan? Esto lo decide en la práctica, en la elección, si vos querés, el centro. Y cuando yo hablo de los cuatro que son, si es Macri y la doctora, todos nosotros vamos a tener un trabajo infinitamente asegurado, va a ser dramático, entretenido, es decir, se garantiza la continuidad de la beligerancia. Si de pronto tiene que ver con otra generación, con los otros dos, por supuesto puede haber, si vos querés, algún nivel de negociación que te puede permitir imaginar otra Argentina. Yo los escuchaba a ustedes cuando hablaban del proceso militar. ¿Sabés que a mí me cuesta hablar de eso? Porque en 47 años lo que cambió fue la vida. Vos sabés, con un WhatsApp,
la cantidad de víctimas que vos podías haber salvado? ¿Sabés la cantidad de tipos que cayeron por citas de control que se hacían por las dudas de acá 15, 20, 25 días? Y mi generación, la de Campo Longo, mira, los siglos entre el nacimiento y la muerte de una persona, más o menos, que se podían haber ocurrido cambios y lo que tenía que ver con la propia nostalgia. Desde nuestro comienzo hasta hoy cambió absolutamente todo. Sí, claro, obvio. Todo. Sí, sí. Es una vida completamente distinta y yo creo que hay una generación nueva que a mí me permite verdaderamente creer en la Argentina, que tiene otra cultura, que tiene una cultura hasta tecnológica distinta. Sí, y despojados de la política, por eso también están empezando. Me parece que es más importante. Y yo te voy a decir más, y esto no es una frase, y lo tiro y lo digo siempre. Hoy apostar por la remontada de la Argentina no es un acto de fe, es un negocio. Claro. Y los que lo saben son los que evitan el estallido de la bomba. Hablando de los que evitan el estallido de la bomba, ¿al empresariado qué le conviene más? Porque la critican a Cristina, no la quieren, pero cuando vos mirás algunos balances, nunca ganaron más que con ella. El problema es cultural. Vos hablás con los empresarios por supuesto que no la pasan porque no pueden ir al country, no pueden ir a ningún lugar y más o menos reconocer y aceptar que ganaron más guita con el peronismo, porque el gran problema que tiene Mauricio Macri no lo tiene con la tercera sección electoral. El problema Mauricio Macri lo tiene con empresarios. Totalmente. Con algunos empresarios que se sienten no solamente defraudados, sino que fueron encarpetados. ¿Entendés? Muchos de ellos encarpetados, algunos creen que injustamente, yo no sé, esto ya tiene que ver con las maneras de ver la política de cada uno, pero uno de los problemas que tiene Mauricio es con los suyos. Con los suyos, no es los números de la tercera sección electoral y demás. ¿Qué es lo que hizo muy bien Mauricio Macri? Que me parece que esto lo tenés que rescatar. Yo suelo decir que Mauricio Macri construye política como una celebrity. Es un celebrity. Y a un celebrity no le entran las balas. Él es una celebridad. Es un tipo que, si hay mundial, está en Qatar. Si es el verano europeo y aquí no se puede, está en la Costa Azul. No le pasa absolutamente nada. Si está el premio de Messi, él está ahí en París. Él está donde tiene que estar. Si es el verano, se va a Cumelén. Hace de Cumelén Puerta de Hierro, todos van a verlo al jefe. Él evolucionó. ¿Qué es lo que hizo Macri bien? La diplomacia presidencial. Que eso es lo que verdaderamente extraña. No creo que Macri extrañe la cotidianeidad del poder, que es bastante monótona, aburrida, y tropezar con todos los periodistas. A él le encantan todas esas salidas. Él necesita un segundo que trabaje. Por ejemplo, María Eugenia Vidal, que es tal vez lo que María Eugenia Vidal, sin decirlo, tal vez espera. Cuando María Eugenia Vidal dice, si es Mauricio, yo me bajo, no compito, por supuesto que se estimula esa creencia que puede ser lo que hubiera necesitado Macri para volver, es alguien que trabaje. Porque una de las cosas que creo que más lo afectó, yo lo llamé el domador de reposeras. Él fue un domador de reposeras importante. Lo que él hubiera extrañado es tener un Rodríguez Larreta para premier, para jefe de gabinete, como lo tuvo en los dos primeros mandatos como jefe de gobierno. Vamos a compartir con todo el equipo un repaso del cuadro hoy de la oposición. Esto es las últimas horas de la oposición. Míralo. ¿Vos le crees? Sí, claro, sin ninguna duda. ¿Crees en su palabra? Sí. ¿Qué pensás que está detrás? Lo conozco, trabajé muchos años con él. ¿Es una buena decisión política correrlo? Bueno, me parece que... O que se haya corrido. Es una decisión muy personal. La verdad es que es una decisión muy personal. Alguien te dice, mira, María Eugenia, no, yo no voy a jugar, pero vos no juegues. No, creo que él no haría eso.
Él no haría eso. No me pediría que me baje. Tampoco lo va a hacer con otros, ¿eh? Él no creo que baje a nadie. En todo caso, él va a decidir si compite o no. ¿Está la circunstancia del país para un candidato nuevo? Creo que el país está para un equipo, no para un candidato. Y el que no lo entienda va a fracasar. Qué tema da Alessandro, ¿no? Porque sé que hasta últimas horas lo que se medía no era la intención de él de renunciar, se medía qué impacto político tenía, si era mejor o no. Yo te digo, me sorprendió en redes sociales, que son la cloaca, yo ya lo sé, la cantidad de mensajes alentándolo, apoyándolo a Alessandro. Hay mucha gente que tiene fe ciega en que era capital político para Larreta. Vamos a la información. Obvio. Si querés teorizamos, pero vamos a la información. Fue un golpe muy duro. Él fue la primera víctima del lago escondido, de esa peregrinación al lago escondido. ¿Víctima de quién? Que no fue la única. No fue la única. Hubo 4 o 5 estudiantinas similares anteriores. ¿Qué es lo que puede creer de Alessandro? ¿Qué es lo que pasa con Larreta? A Larreta le dijeron, no podía hacer una campaña presidencial y tener todos estos chats y todos los otros chats que circulan y aún todavía están más o menos contenidos y que verdaderamente preocupa porque pudo haber protagonistas que tuvieron una extraordinaria capacidad de ahorro. ¿Qué es lo que me permite decirte a mí, y haberlo escrito, que el máximo error de la política fue entregar a la doctora? Porque cuando se abren las puertas del infierno, se abren para todos, ¿no es cierto? Y esto no es un compendio de moralidades, hay mucha gente a la que le fue bien en la vida, ¿no es cierto? Este muchacho, y aparecen ahí algunos chats que, bueno, que revelan una nueva, si vos querés, actualidad política. Yo soy el que di la primicia por un tuit. Turco? Bueno, yo por una cuestión de elegancia, yo no hago periodismo patrullero, yo no me dedico a la denuncia. Entonces te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Pensás que esos chats hoy contenidos van a dejar de estar contenidos? Por supuesto, porque aparte lo que cambió, y este es el problema que tiene Clarín, La Nación, lo que cambió es el sistema de comunicación. Cualquier tipo que se dedicaba a algún proyecto político creía que tenía que estar bien con La Nación, con Clarín. No, ahora no tenés que estar nada más que bien con Nación y con Clarín. Hoy te agarra un tipo con 150.000 seguidores de Twitter de primera y te instala lo que a vos te parezca que se tiene que instalar. Y bueno, y acá no hay una gran colección de moralidades y todos son tipos absolutamente transparentes. Pero no debería El haber mercado de la un poquito más. transparencia es muy caro. Turco, te pregunto, ¿es imposible pensar bien, con realismo, pragmatismo, en que algún cruce entre la política y la ética tiene que haber? Por supuesto que sí, es una opción, si vos querés, personal. Me parece que es un error tomar la política, si vos querés, desde un ámbito moral. Sí, sí. Vos sabés que es una... Y en este momento, sobre todo, y en este momento de elecciones, importan más los intereses que las opiniones. Muchas veces lo que uno opine, bueno, es muy importante, pero los intereses son a veces los que juegan, ¿no es cierto? Y este muchacho, según mi información probablemente mala, no tenían otra alternativa, porque no podemos sostener una campaña presidencial con... Pero perdón, Jorge, el otro hackeado fuerte es un candidato a gobernador, digamos, Santilli. Santilli. Y ahí me imagino que... Tengo entendido que sí. Y la conversación ahí debe ser, bueno... Lo denunció él. Y entonces, digo... Bueno, si empezamos en la guerra de chats, ¿entendés? ¿Y cuáles son los chats legítimos? Yo me quedo con la frase que vos dijiste cuando entregan a la doctora. Sí. A mí una vez un juez federal me decía, yo decía, ¿por qué lo saliste a defender a este juez que yo sé que lo detestás? Él me dijo, pues no importa cómo sea el juez, es corporativismo esto. Hoy le pegan a este juez, mañana me va a tocar a mí. Y quizás la política eso lo perdió. Por supuesto que ese código no existe ya. Esto se perdió cuando lo entregaron a Julio Devido. Que en que la no Cámara de fue, Diputados.
Cuando se lo entrega a Julio De Vido, eso ya ahí nunca un peronista entrega a uno de los propios. Y en realidad no se entrega, así como me parece muy bien que desde el PRO trate de protegérselo a Pepín. ¿Entendés? Porque los tipos, porque es una cuestión, si vos querés hoy, de bandas, de bando. Pero acá no pasó lo mismo. La única que salió a sacarse una foto y a tratar de ayudarlo fue Carrió. Hoy te diría, D'Alessandro estaba sostenido por una parte del diario Clarín. Porque el diario Clarín no es un todo homogéneo. Hay algunas personas de Clarín que estaban, por supuesto, para tenerlo y otros que decían que no. Y hay un columnista muy importante que era d'alessandrista a muerte. Lo otro es Exaltación de la Cruz. Exaltación de la Cruz jugó muy fuerte también para mantenerlo, ¿no es cierto? Pero ahí tienen que ver otras historias, otras amistades, si vos querés, hay relaciones que tienen que ver con Larreta, porque hoy Larreta está más apretado que una naranja, ¿sabés? Larreta está hoy con con muchos requerimientos por muchos lados y mucho interés de bajarlo a Larreta. Y hay algunos larretistas que sospechan que detrás de todas estas apretadas a Larreta puede haber alguna otra figura muy importante interesada en debilitarlo, ¿no es Macri. cierto? Puede ser, yo no doy nombres. Pero ¿y por qué apostar? Yo lo que no termino de entender es por qué Macri entonces apuesta tanto, cuando vos marcás lo de Vidal, por qué apuesta tanto a Bullrich, ¿no? Poniéndole al jefe de campaña, rodeándola, como diciendo, bueno, si gana ella, me imagino a él como un hombre en la sombra manejando muchos ministerios. Mira, pragmatismo puro. Según mi información probablemente mala, hoy Patricia Bullrich es uno de los problemas que tiene Mauricio Macri. Patricia Bullrich, que es astuta, hábil, y yo digo que hace política desde el Moisés, ¿no es cierto? Sí. A la que yo conocí, bueno, no importa, en otra circunstancia política, si vos querés. A ella le dieron la presidencia del PRO y armó un alboroto terrible. ¿Quién fue el anterior presidente del PRO? Humberto Schiavoni, que no hizo todo lo que generó esta mujer desde ahí. Vos le das un kiosquito y ya te arma un supermercado. Fue en principio un instrumento para horadarlo a Rodríguez Larreta cuando Macri pensó que Rodríguez Larreta lo quería jubilar y lo quería terminar y pasó a la categoría casi de adversario interno. La rodeó de militancia, pero Patricia Bullrich se mueve por su cuenta. Ella colecciona fotografías de radicales escenográficos y ella arma lo suyo y, por supuesto, ahora volvió a ser Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Por mi barrio es absolutamente intocable. Hay tipos que pudieron haber tenido que ver con montoneros, que son montoneros para siempre. Hay otros tipos que pudieron haber sido y son selectivamente aceptados. Hoy en mi barrio te pueden decir, ay, Patricia Bullrich, una maravilla. Sí, de chica estuvo en algunas cosas, pero que es casi para admirarla más. ¿Entendés? Ahora, ¿por qué es un problema Patricia Bullrich? Porque Patricia Bullrich no se va a bajar. Patricia Bullrich tiene que enfrentarlo, lo va a enfrentar y aparte está en una edad, mono de fuego del 56, es una piba que tiene 66 años, esta es la que le toca y esta es la apuesta que va a tener. ¿Cuál es el problema? Cuando yo te digo a vos que la elección se va a decidir en el centro, ¿qué es lo que temen, sin contártelo? Yo te voy a hacer una infidencia. Algunos larretistas temen que Massa, que es al que ven como posible adversario de Rodríguez Larreta, temen que Massa opere a favor de Bullrich, porque llegado el caso con esos cotillones de la política, de creer cuál es tu adversario preferido, creen que Bullrich
es mejor adversario que Larreta porque la elección la va a decidir el centro, pese a todos los insultos que se digan por televisión y la necesidad de ser halcones y todas estas cuestiones, ¿no es cierto? O sea que vos no le ves posibilidad en esa línea de 4, no está para vos Bullrich, para vos son los monos del ella paisaje. Depende de Mauricio Macri. Si Mauricio Macri se atreve a ser otra vez candidato a presidente... ¿No se enfrenta ella con él? Ella se enfrenta con él, pero toda la militancia propia que tiene el PRO es directamente de Mauricio. Ella crece por otro costado, pero si es Mauricio, a ella la va a afectar más que a Horacio. La gente que está con Horacio no se va a ir con Mauricio. Y el problema que tiene PRO, que tiene en realidad el amontonamiento de Juntos por el Cambio, es un problema estructural. Si la elección, si no va Macri y la elección Paso es Larreta contra Bullrich, esa elección Paso no retiene los votos uno del otro. Es decir, aquel votante de Bullrich, Halcón, no va a ir, si vence Larreta, no va automáticamente al voto de Larreta. Y ahí es donde Milei, no son fieles. Milei, por supuesto, espera y por supuesto que puede tener un lo cual caudal. Favorece al peronismo, al Frente de Todos o la oposición. Te estoy diciendo que hay peronistas que engrosan a veces los actos de Milei. Milei fue a alguna provincia donde tuvo un éxito, pero demoledor. Y yo sé de atorrantes del peronismo que le mandaban gente y gritaban como león y decían viva la libertad. Desopilante. Si te parece, yo te quiero traer a una figura de la cual no hemos hablado, que hace ruido. Yo no sé si trae consecuencias o no lo que hace o dice, pero hace ruido. A algunos propios también les molesta mucho. Escuchémoslo. Kirchner planteaba la necesidad de que algunos dirigentes tengan un baño de humildad. ¿Le parece que en estos tiempos que corren el presidente debería escuchar esa frase? Yo creo que él, más que un tema de humildad y un tema de responsabilidad política, que es ordenar la coalición, ¿no? Nosotros tenemos una coalición desordenada a 90 días del cierre de listas y es importante que él se ponga en una posición de estratega electoral, es el presidente del partido más grande. ¿Firme o no? Sí, yo creo que él, en el marco de esta coalición, tiene que ordenar una interna en la que tal vez no le toque participar. Tal vez no le toque participar, o sea, tiene que pensar primero en la patria, después en el movimiento y después en los hombres. O sea, es una consigna elemental del peronismo. Grabó y grabó. Yo nunca le di una relevancia como para dedicarle un artículo, por ejemplo, o explicarlo mucho. Me parece que es un muchacho promisorio, te diría. La vez que yo me reuní con él, lo vi como un tipo verdaderamente preocupado, que me llegó a decir que con determinada cantidad de dinero, no me acuerdo cuánto, él decía que resolvía el problema de la pobreza. Me parece que es un tipo que estratégicamente puede ocupar algún lugar importante. El lugar que ocupa él, casi te diría, me preocupan más otros exponentes. Por ejemplo, Pérsico. Pérsico. Y Pérsico, sí, Pérsico con lo que genera, con la división que genera también en La Matanza, con un proyecto político, porque es una cabeza política Pérsico. Pérsico no es solamente un dirigente piquetero, como pueden creer todos. Pérsico también es jefe y que tiene también un proyecto político. Y es un proyecto político que también lo tenés que contener, porque estos muchachos son verdaderamente necesarios. Porque vos preguntas, ¿cómo no hay una crisis social? Yo a estos muchachos, a la iglesia, incluso hasta evangelistas, basta con ir a verlo al Padre Pepe y vos vas a ver la obra que están haciendo y ahí te vas a explicar por qué todavía se contiene. Hay un trabajo social Alberto de contención. le debe a todos ellos, a Pérsico, a Grabois y bueno, a la iglesia, como vos decís, con algunos representantes particulares, el que no haya un estallido social hoy. Mira, te diría, no sé si que le debe exactamente a ellos, a muchas cuestiones. Le debe a que hoy me parece que impera todavía sesgos de sensatez, porque el problema en la Argentina, se lo digo a una economista, no es económico.
El problema en la Argentina es político. Carlitos. Sí, claro. Lo que pasa es que hay Hace que tiempo darle... que no hablamos con Carlos, pero bueno. No cree, lo sigue creyendo. No. El problema es político. Claro, porque además la economía es una disciplina social. Tiene que ver con los comportamientos. ¿Qué te dicen los macroeconomistas cuando se sientan ahí? Y la confianza, la expectativa. ¿Qué son todos esos conceptos? No son conceptos estrictamente políticos. Y son frases. Psicosociales, ¿me entendés? Entonces, Y son sí, frases. claro. Si vos generás una política creíble, la economía se te acomoda. Obvio. Yo comparto con vos. Lo que no veo claro son los liderazgos hoy, pero bueno. Eso. Mira, mientras estábamos hablando de Alberto, Alberto está haciendo lo suyo y sigue capitalizando esa parte que me parece que es la que más lo deslumbra hoy de su lugar República político. Dominicana. Claro, Eso es en vivo, esa es la imagen en vivo. El presidente de la Nación llegando a República Dominicana, obviamente va a tener una agenda repleta. Mañana un discurso frente a sus pares, después bilaterales con los primeros mandatarios de España, Chile, Honduras, de ahí a los Estados Unidos. Se va a sumar Sergio Massa a esa reunión con Biden, pero es lo que vos decías, Jorge, acá está capitalizando, esto es campaña pura para él. La ferretería institucional es formidable. Y él tiene una estrategia. ¿Ferretería institucional? Son fierros. Claro, son los fierros institucionales que tenés. La cadena nacional, Si los vos viajes. te podés ir a la Antártida, decidís darte un discurso tonto a la Antártida, te vas a la Antártida, tenés los fierros institucionales para hacerlo. Digamos que la está aprovechando o la está disfrutando ahora, No es que la disfruta ahora, él me parece que... A ver, vamos a ver de Alberto. ¿Qué es lo que dice este muchacho? A mí me eligieron con un tuit un 18 de mayo. ¿Por qué me van a llevar a los panzazos en marzo o en febrero? ¿Por qué? Si directamente él desiste de todo ahora, por supuesto que le va a costar que lo salude o que lo mire el granadero. ¿Entendés? Y él sabe que con estas vacilaciones, y dice... Si no es la doctora, porque no puede ser la doctora, porque puede ser, la verdad, un liderazgo, puede ser un gran sinceramiento político que vaya Macri la doctora, pero va a ser garantía de que nos peleemos y que vos tengas un trabajo excelente, gran encendido y todos vamos a tener laburo porque se va a poner una Argentina muy dramática y para los analistas políticos es... jugoso. Pero por supuesto que es muy importante. Quiero preguntarte por la provincia de Buenos Aires, porque la verdad es que todos los días damos noticia de situaciones de mucha vulnerabilidad extrema, desde lo social, desde lo económico, de la inseguridad. No tiene que ver con una sola gestión, sino con capas geológicas de mala praxis en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de Kicillof, pero primero lo escuchamos. Los derechos humanos tienen que ver con una democracia plena, por eso también la cuestión de la proscripción a Cristina Kirchner. Mirá, la Convención Internacional de los Derechos Humanos, en su artículo 10, habla de un poder judicial independiente y de, además, la imparcialidad de los jueces. Nosotros acá tenemos los jueces que condenaron a Cristina, el Lago Escondido, junto con los directivos de Clarín, junto con jueces, con fiscales, con servicios de inteligencia. Es repugnante, es una cloaca y la verdad que a 40 años de democracia no nos merecemos esta instrumentación del Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos. Un breve análisis. Última declaración de Kicillof del día. Bien, para hablar de la provincia de Buenos Aires tendríamos que empezar la nota de nuevo. Hablemos exactamente de política. Hablemos de directamente. Para la doctora, la provincia de Buenos Aires es lo que para Mauricio Macri es la capital. Es lo que no se puede volver a perder. Es decir, no lo van a volver a perder. Y a números de hoy, el próximo gobernador va a ser Kicillof. Hoy el problema lo tiene más la oposición, y aparte por lo que son las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se gana por un voto. Exacto. Por eso te digo que hay muchos atorrantes, minigobernadores que estimulan lista de Milei. Si vos sos minigobernador de una localidad importante, tenés un tipo de derecha más o menos desocupado, vos te vas con Milei, yo te voy a armar la lista, me vas a ganar 2 concejales, un concejal, pero vos sos mío
Está bien. Y te sirve. Pero tachamos de la lista algo que había solicitado, pedido, esbozado Máximo Kirchner, que es que Kicillof se mueva de la provincia. Eso lo tachamos de la lista. No lo ve factible. Bueno, me parece que es una presidencial. aspiración que pueden tener para ver si ocupan la provincia, pero en realidad no es un destacado jefe de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner. ¿Es un destacado jefe de la Cámpora? No, es un jefe de la Cámpora, que es una organización de circuito cerrado. Sí, claro. Digamos, yo suelo decir que se comen hasta la miguita de la panera, entre ellos. No tienen discurso. Se les fue la ropa. No sabes cuál es el proyecto estratégico de la Cámpora, que no sea más que... Yo la llamo la agencia de colocaciones. Es una importante agencia de colocaciones, la Cámpora. Pero me parece que hoy la Cámpora, la base de su poder, radica en la doctora. Sin la doctora y la Cámpora le va a costar generar un poco Los de ordena. liderazgo. Es Por supuesto. ordenadora, Cristina. Por supuesto que todos... hay una gran revolución imaginaria en el kirchnerismo que, por supuesto, entusiasma a mucha gente de la izquierda que está colgada de la doctora. Que la doctora también... Bueno, pero Jorge, por eso, digo, cuando vos ves los movimientos que el Cuervo Larroque, un camporista que estuvo en los primeros momentos, armó otra organización, dijo, yo de esta me cindo, me empezó a correr. La patria es del otro. Empieza a correr. Guado de Pedro discutiendo con Máximo Kirchner, bueno, ¿quién lidera esto? Y hoy, la verdad que el cuestionamiento a Máximo adentro es total, porque la conducción, ¿qué te pareció la conducción de él estos 4 años como dirigente? De la Cámpora, te lo voy a contestar por su adversario interno. Hoy Alberto Fernández vampiriza la imagen negativa de la doctora y de la Cámpora. Es decir, él suaviza, esto es bastante complejo o bastante perverso también para entenderlo, ¿no? Porque es perverso. Al enfrentarse con la Cámpora y al enfrentarse con la doctora, su imagen casi te diría se suaviza ante el resto de la sociedad que tiene un profundo antidoctorismo y antikirchnerismo. Ahora, ¿qué es lo que le falta a estos muchachos? Un elemento de seducción, si vos querés, hacia las capas medias, que lo intentó Sergio Massa, que los civilizó a todos. Le presentó gente, les enseñó a manejar lo cubierto, a no meter el dedito para arriba, digamos, casi que los sienta en la mesa de Mirta Legrand. Los llevó... Pero ellos formaron a alguien que en teoría representa eso, que es Guado de Pedro. Que es Guado de Pedro, que interesa, pero también tiene que ver con Guado, que tiene que ver una búsqueda de poder propio. No hay más lugar para presidentes delegados. La genialidad, la genialidad de la doctora al designarlo a Alberto Fernández por un tuit se convirtió, si vos querés, en su máximo error. Mira, hasta ahora pareciera que no amerita mayor análisis, pero vale la pena que lo hablemos. El radicalismo. Manes, Gerardo Morales, se me ocurre ahora. Schiaretti. ¿Qué pasa también con Schiaretti? Son nombres que todavía no surgieron. No, surgen. No, en nuestra charla, digo. Están ahí. Bueno, mira, Schiaretti... ¿Por quién querés empezar? ¿Por los radicales? ¿Merecen los radicales? Lo que te parezca que tiene más jugo. Radicales, Jorge, Mira, radicales. Los radicales hoy tienen una fuerte vocación vicepresidencial. ¿Entendés? Manes, que fue el gran enviagrador del radicalismo. Manes enviagra al radicalismo en el 2021. Y es el que llevó y que intentó generar una épica y demás, y es el que se puede quedar solo, y con dolor te diría, hoy casi es una candidatura testimonial, porque lanza la candidatura Morales, y todos saben, hasta los propios radicales saben y te lo dicen, que puede llegar a ser el vice eventual de Larreta. ¿En qué se equivocó Manes? Manes, mira, no es que se equivocó. Si yo hubiera sido consultor de Manes, no lo hubiera estimulado a la idea de presidente o nada. Cuando vos en política
directamente querés arrancar y decís que yo voy a ser presidente de la República, donde todos tienen su propio proyecto político, vos tenés que ser un poquito más flexible. La gran Randazzo. Lanzar la presidencia política. Y Randazzo es uno de los aliados de Schiaretti. Claro. Que tiene que, para mí Schiaretti lo que quiere es tener poder y asegurarse su poder provincial, y él asegura su poder provincial con expectativa nacional. A Schiaretti todavía lo que yo creo, pese a su presentación, y lo que más le interesa es Córdoba. Para lanzarse hacia lo nacional me parece que es una aventura tardía. Sí, tenía que haber comenzado un poco ya antes. Ya que estás ahí, Dale, Turco, Carlitos. te pregunto, hablaste de gobernadores peronistas, que son actores que no los hemos abordado mucho. Hablamos de Guado de Pedro, pero está Mansur, está Uñac. Me dicen que lo cuento. No, dale. No, la pregunta es esa. ¿Cómo ves a estos...? Pero por supuesto, ¿cómo los veo? Mansur, inteligentemente, hasta el mes de mayo que tenga sus elecciones, va a dedicarse nada más que a la provincia. Por supuesto que tiene pendiente. Vos sabés que no se puede hacer una campaña como vicepresidente o como vicegobernador o como gobernador y que al que te vota piensa, yo te voto ahora y vos después te querés ser presidente. Hoy, inteligentemente Mansur, que es un tipo que tiene agenda propia, agenda internacional muy importante, sabe de la provincia de Buenos Aires, casi te diría más que de Tucumán, tal vez. Bueno, él empezó ahí con porque él empezó directamente en La Matanza. A él intentó exterminarlo Alberto Fernández en cuanto llegó, porque vio que, el paisano se le iba para arriba y es un tipo que es casi inexplicable. Yo nunca he visto tantos rabinos como en los actos de Mansur, ¿no es cierto? Mansur, un tipo que tiene... Tucumán inauguró un templo. Una agenda propia muy importante, y yo creo que es un proyecto a tener en cuenta. Pero él lo tenés que esperar por lo menos hasta mayo, y si vos hablás de él hoy como presidenciable, le podés hacer... lo podés perjudicar en la elección que le interesa hoy asegurar, porque acá todos tienen que mantener su territorio. A Uñac le interesa también mantener San Juan. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco se dice, las gobernaciones funcionan bien, pagan los sueldos. Sí, claro. En las provincias se vive mucho mejor que en esta, que parece a veces que tiene algunas características infernales, ¿no? Tenemos que ir a una breve pausa, pero ya volvemos con más de este análisis caliente con el Turco. Bueno, chicos, muy bien. Seguimos con el Turco Asís charlando y vamos a dar un giro a la charla porque a mí me gusta. Yo soy muy creyente de lo que no se ve. Y vos sos un estudioso de los astros que se ven, pero no a simple vista, de los astros, del factor del horóscopo chino, de las piedras. Si me tenés que hablar desde lo energético, ¿desde ¿qué dónde? viene? ¿De astrología china? Sí, ¿De dónde? Me encanta esa parte. ¿Qué es lo que viene? Y mira, este es el año del gato. En realidad, la astrología china es un invento europeo, ¿entendés? Que los estudiaron mejor, la astrología china. Creen que este es el año del conejo. Sí. El conejo no sirve para nada, o el año de la liebre, que tampoco sirve para nada. Este es el año del gato. ¿El año del gato? Este es el año del gato. Este es el año del gato de agua. Del gato de agua, exactamente. El año del gato, por lo que es el gato no te sirve para la confrontación. ¿Entendés? El gato te sirve para la flexibilidad y para la negociación. Y para Argentina, que es un país rata, en un país donde triunfan las ratas, rata fue Maradona, rata es el Papa Bergoglio, la rata es muy importante. Y la Argentina es un país rata de fuego, ¿sabes? Y este es un año de negociación, no de confrontación. Se equivocan todos los que van para la confrontación.
lo mejor que puede hacer un tipo gato es dedicarse a la diplomacia. Sirve para negociar, para acordar. Terminamos ya, ¿no? Tenemos un revuelo en el estudio, ya estamos terminando. Con lo cual, para la gente que nos ve del otro lado, es un año Viene bien, sobre todo por el próximo año, que es el año del dragón. Ese es bueno. Y el dragón con la rata, Argentina es un país rata, y el mono son el triángulo de la acción y de una onda muy energética positiva. Bueno, pero porque te interesás vos de ese lado, ¿no? Me encanta, pero esto es más largo, para hablar más largo que la política. Es mucho más interesante también, si me lo permitís. Pero ¿sabés qué? Cuando hablamos de política pareciera que nunca hay una luz optimista. Por lo menos mirando los astros o el horóscopo nos das a entender que sí. Un placer enorme haber estado conmigo. Maravillosamente con ustedes. No sabés que estés conmigo, para mí es hermoso porque yo te quería entrevistar hace un montón. Te admiro, lo vuelvo a decir, te lo digo ahora mirándote a los ojos. Muchas gracias, Turco querido. Nos despedimos, nosotros nos reencontramos el lunes que viene a las 18 horas para que sepas. Quédense en la continuidad informativa de A24.